Nadie lo podía creer, batacazo histórico en Ciudad Juárez, el invicto ha caído y de la manera más brutal posible. Bienvenido, respetable público, a una noche que quedará marcada por la valentía de un hombre que llegó como visitante y salió como héroe. Brian el Azteca Rivera acaba de propinarle una tremenda paliza al fantástico Esparza, mandándolo 3 veces a la lona y arrebatándole el invicto en su propia tierra. Batacazo y le quitan el invicto al fantástico. Tremenda paliza le da el Brian el Azteca al fantástico, tirándolo 3 veces. La primera en el primer round, la segunda en el quinto y en el octavo la tercera, noqueando por nocaut técnico a Miguel el fantástico Esparza en Ciudad Juárez. Le habían dado una semana para prepararse al Azteca Rivera. Le mandaron a hablar de último minuto. Venía de visitante desde Ecatepec y el de Ecatepec, de una manera heroica, se robó el corazón del respetable público al apabullar brutalmente al invicto Miguel fantástico Esparza en una pelea llena de emoción, sangre y adrenalina, de esas que nos gustan. Y escuchen bien esto porque es lo que hace hermoso al boxeo. A Brian Rivera, como les dije, le avisaron con solo una semana de antelación. Le llamaron de último minuto para ser la víctima, el rival que debía perder. Venía desde Ecatepec de visitante contra todo pronóstico y contra un escenario lleno en Juárez, pero el de Estado de México se robó el corazón del respetable público al apabullar brutalmente al favorito en una pelea llena de emoción y la mejor del fin de semana. Rivera soltó volados de auténtico miedo y el fantástico sintió la pegada brutal desde temprano. Con este hermoso volado de izquierda que vemos aquí en cámara lenta, miren nada más, manda a Esparza a la lona por primera vez. Miren cómo le rebotó la cabeza peligrosamente. Estos son los golpes mortales. El doble golpe, uno del Azteca y el segundo de la lona, cayó en seco el fantástico. En los rounds 2, 3 y 4 el fantástico Esparza tenía chispazos de técnica, pero no le fueron suficientes ante el guerrero de Ecatepec, quien lo supo descifrar desde muy temprano. La noche se le venía encima al local. Rivera volvió a conectarlo y lo mandó a la lona por segunda vez. Esparza ya no era el mismo y el castigo fue demasiado. Tras la tercera caída, el referee no tuvo de otra más que decretar el nocaut técnico. Se acabó el invicto y nació una nueva pesadilla. En un sangriento combate semiestelar, el juarense Miguel el fantástico Esparza perdió el invicto a manos de Brian el Azteca Rivera, quien lo derrotó por nocaut técnico a los 2 minutos y 32 segundos del octavo round, cuando la esquina tiró la toalla tras la tercera caída sufrida por el fronterizo en esta contienda histórica. Y lo que más me impactó de la pelea, la mera verdad, fue el quinto round, donde el de Ecatepec le fracturó la nariz al fantástico Esparza. Esta pelea la debieron de haber detenido desde antes. A mi gusto, desde el quinto, desde el sexto round debieron de haber parado esta masacre. El fantástico terminó con el rostro bañado en sangre y con el párpado izquierdo cortado. Dominador del combate, el Azteca provocó la tercera caída del fantástico en el round número 8, y cuando el referee se disponía a reanudar el pleito, la esquina de Esparza, tarde, decidió que lo mejor era no seguir más para proteger al oriundo de esta frontera. Miguel Esparza tiene ahora un récord de 21 peleas ganadas, una derrota, mientras que el Azteca Rivera mejoró su récord a 13 victorias, 8 derrotas, con 11 victorias por la vía del knockout. Y yo te pregunto a ti, ¿te esperabas este resultado? ¿Te imaginabas que el de Ecatepec le daría semejante paliza al favorito en Ciudad Juárez? Déjame en los comentarios lo que piensas porque quiero leerte, y no olvides suscribirte para más análisis de estas guerras mexicanas. Esto es boxeo, esto es pasión, y yo le pregunto al respetable público lo siguiente: ¿fue una mala preparación de Esparza o simplemente Rivera es un animal de otra categoría? Y en la misma cartelera, la consentida de la casa, Diana la Bonita Fernández, volvió a demostrar por qué es la boxeadora más letal y técnica de la actualidad, al ganarle a la tía de Naoya Inoue. Se parece un buen a Inoue, no es por nada, no es su tía, pero tiene un parecido muy similar, ¿no lo creen? Diana la Bonita Fernández, la campeona silver del Consejo Mundial de Boxeo en el peso mosca, se enfrentó en la misma cartelera a la japonesa Tenkai Tsunami, de 41 años. Bonita Fernández llegaba con un récord de 36 peleas ganadas, 4 derrotas, un empate, 5 knockouts, y la tía de Inoue llegaba con 33 victorias, 15 derrotas, un empate, 19 knockouts. La Bonita Fernández no decepcionó a su gente y le dio una clase de boxeo a la japonesa. Estuvo varias veces a punto de noquearla. La diferencia entre poder, calidad y técnica era demasiado obvia. La japonesa puso resistencia, pero la Bonita Fernández, muy superior, se llevó la victoria por decisión unánime. La Bonita Fernández entonces derrota a Tenkai Tsunami y retiene el título del CMB.
Y es que desde el campanazo inicial la juarense Diana "La Bonita" Fernández tiró todo tipo de golpes que, complementados con su técnica de boxeo, fueron suficientes para que derrotara por decisión unánime a la japonesa Tenkai Tsunami para realizar con éxito la primera defensa del título plata del Consejo Mundial de Boxeo, una pelea celebrada en el gimnasio Josué Neri Santos. Aunque Tsunami no fue una peleadora tan fácil y logró llevar el combate hasta los 10 rounds, Diana ejerció un dominio claro en el cuadrilátero de principio a fin, lo que se reflejó en las tarjetas de los jueces, que al final marcaron 190, 99, 91 y 190. Uno de los mejores rounds de La Bonita fue el tercero, cuando la juarense en 2 ocasiones logró arrinconarse en las esquinas a la visitante para soltarle una metralla de golpes que no fueron suficientes para conseguir el knockout, pero sí para mantener el dominio ejercido desde el principio. Tsunami intentaba responder a los ataques de la juarense, pero sus golpes no llevaban mucha fuerza y no hacían daño en la humanidad de la consentida de la afición fronteriza. Aunque dejaba ver un hilo de sangre que le brotaba de la nariz, nunca se rindió, y con esta victoria Diana Fernández mejora su récord profesional a 37 victorias, 4 derrotas y un empate, con 5 triunfos por la vía del cloroformo. Esta fue la pelea estelar de una cartelera plagada de acción. Sin duda, las mejores carteleras del mundo son las carteleras mexicanas, no cabe duda. Y regálame un like, comparte este video si estás de acuerdo conmigo. Y ahí lo tienen, respetable público. Una noche de contrastes en Ciudad Juárez que nos recordó por qué el boxeo es el deporte más hermoso y cruel del mundo a la vez. Vimos a un Brian Azteca Rivera dar un golpe sobre la mesa, demostrando que en el boxeo no hay rival pequeño cuando se tiene el hambre de gloria y el corazón de Ecatepec. Le quitaron el invicto al favorito, pero nos regalaron una historia de superación que quedará para el recuerdo. Y por otro lado, La Bonita Fernández sigue demostrando que es la reina de la frontera, con una técnica que roza la perfección y esa frialdad para dominar a leyendas como Tsunami. Pero la última palabra la tienen ahora ustedes. ¿Es Brian Rivera el Azteca la nueva gran amenaza del boxeo, o creen que el fantástico Esparza simplemente tuvo una mala noche? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios, porque saben que siempre los leo. Y si les gustó este análisis de pura sangre y adrenalina, no olviden regalarme ese like, suscríbanse a Richie Vlog si aún no lo están, y compartan este video con otro amante del buen boxeo. Le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.